Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 13. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias donde quieras que estés regalándonos tu clic y te damos la bienvenida a este 5º programa del ciclo 2024 de Literarte. Y automáticamente le doy el pase y saludo a el profesor Alberto Tricarico que nos está acompañando. Hola Gastón, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Y mirá quién viene esta tarde por la vereda del sol, derrochando simpatía. La señorita Priscila Cano. Bueno, qué bueno que esta vez me tocó el lado del sol y no de la sombra. No es ninguna sonza. Usted sabe muy bien en qué momento ir por el lado de la sombra y en qué momento ir por el lado del sol. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Muy bien, con muchas ganas de empezar el análisis de este cuento, junto también a nuestros oyentes, así que esperamos ver cuáles son sus lecturas acerca de esta historia. Sí, hoy es un día para nosotros, si se quiere, especial. Hoy tenemos el cuento El Geranio y que es una autora nueva que no hemos tocado nunca en el ciclo de Literarte, que es Flannery O'Connor. ¿Está bien pronunciado? Flannery O'Connor. Flannery No, O'Connor. no O'Connors, sino O'Connor. O'Connor. Exacto. O'Connor. Perfecto. Perfecto. Con El Geranio, un cuento que a mí me encantó. Principalmente a mí lo que me llegó es la necesidad del ser humano de la belleza. Uh-huh. Eso me parece que cubre el cuento así como un manto, más allá que después vamos a desarrollar lo que es la vejez, el desarraigo, bueno, un montón de puntos, pero fundamentalmente me parece que ese manto de necesidad de belleza que tiene el ser humano, necesidad por la belleza, me parece que es un manto que cubre a lo largo de todo el cuento que a mí me llamó la atención. No sé ustedes qué impresiones tienen. Bueno, a mí lo que me gustó es todo lo que podemos ver a través de un geranio en una maceta. Eso me gustó mucho y seguramente vamos a profundizar en ello. También todo lo que nos dice acerca de una ciudad tan cinematográfica como lo es Nueva York, ¿no? Nos habla, por ejemplo, del anonimato, de la falta de humanidad, de la soledad, también de espacios que son sumamente apretados, ajustados, y de lo que es la relación entre blancos y negros desde la mirada de una persona que viene del sur de los Estados Unidos a una ciudad que es totalmente cosmopolita como Estados Unidos, donde de hecho se dice de esta manera, ¿no? Hay una mezcla citadina, hay blancos, negros, amarillos mezclados como verduras en la sopa. Sí, dicen que vos te parás en Nueva York en una esquina y hay una persona de raza negra, un hindú, un latino, un sajón, un europeo, no sé, me han contado, no sé si es así. Sí, totalmente es así y toda esta cuestión de la búsqueda de la belleza tiene que ver porque en esa Nueva York, en la mirada de Flannery O'Connor, a través de su personaje, el viejo Dudley, no hay belleza, es decir, la belleza está en otro lado. Toda esa descripción que hizo Priscila recién es como la negación de la belleza a través de esta construcción moderna de lo cosmopolita, digamos, de lo que rompe con lo tradicional, con la vida rural del campo que se fue transformando con el correr de los siglos en las grandes ciudades. Después lo vamos a profundizar en el segundo bloque, pero es muy interesante ese punto. Pero para nosotros y para quien nos está acompañando, ¿quién es Flannery O'Connor? Esta escritora sureña, nacida en 1925. Sí, bueno, Flannery O'Connor es una de las grandes escritoras del siglo XX, sureña, de Savannah, que vivió prácticamente toda su vida, excepto que salió para dar alguna charla, alguna conferencia, alguna clase, vivió toda su vida en Georgia, católica, a diferencia de la mayor parte de los escritores sureños, pero formó parte de esta colonia que podemos sumar Faulkner, Truman Capote, Carson McCullers y demás. Es una escritora
con una obra corta porque tuvo una vida corta, murió a los 39 años, escribió hasta los 35 por su enfermedad. Tiene una serie de ensayos que tenemos acá, unos 50 cuentos aproximadamente, un poquito menos, 40 y pico de cuentos, y 2 novelas. 2 novelas que son Los violentos lo arrebatan y Sangre sabia. Esa es toda su obra, pero es una obra que hizo en 15 años. Y es una artista, por lo menos ella murió en el año 64, en los años 60, 70 y 80 bastante reconocida. Hoy quedó un poco olvidada y nuestra misión por ahí es rescatarla, pero quedó digamos, tuvo su fama, pero ahora quedó un poco olvidada. Todo lo que publicó ella en vida y post-mortem, como algunos de sus ensayos, están traducidos al castellano y se pueden conseguir. Recomendamos todos estos libros. Y bueno, si quieren sigo hablando de la autora. Sí, por favor, ¿sí? Bueno. Profundicemos un poco más. Más que nada, que se nota en el cuento el tema del sur. El tema del sur está muy presente en el cuento y según he leído en su literatura en general. Sí, el sur es un lugar que tiene más que ver con una cuestión espiritual cuando lo nombramos que con una cuestión estrictamente territorial o geográfica. Ajá. El sur, más allá que uno lo podría delimitar a los Estados Confederados que perdieron la guerra civil allá por 1865, en verdad es toda una cultura agraria tradicional que por diferentes motivos fue degradándose hasta perder la guerra con el norte industrial, que es quien impuso lo que llamamos el modelo de vida americano. Entonces, de alguna manera, el sur, rescatado desde el siglo XX, tiene otro sentido que ese sur esclavista que se habla y se critica tanto y que los negros juntaban el algodón y todo lo demás. El sur Sí, es la versión que nos cuenta el norte. Claro, es la versión que nos cuenta el norte. Hay mucha cuestión, inclusive con el tema negro, que por ahí después surge en el segundo bloque, pero no quiero aburrir ahora que estoy hablando de la autora. Forma parte de un mundo tradicional en donde hay determinadas maneras y determinadas formas de comportamiento que el viejo Dudley en este cuento las expresa perfectamente con lo que siente y con lo que la autora nos cuenta. Y que justamente, bueno, las influencias que ella misma ha dado de su propia literatura son personas que uno podría identificar mucho con ese espíritu del sur. Uno es Faulkner, porque Faulkner fue un escritor en los años 20 y 30, después ganó el premio Nobel, que tiene mucho que ver con la literatura del sur, es del sur. Pero después tiene a Poe como una de sus influencias declaradas, a Simone Weil, una escritora francesa revolucionaria que vivió también muy poquito, creo que 34 años, que llevó una vida muy convulsionada entre la fe, la literatura y la militancia política durante los años 30 y 40. A Santo Tomás de Aquino, a Kierkegaard, que fue un filósofo casi antifilósofo. Él se decía, yo soy escritor, no soy filósofo. De alguna manera es como se podría perfilar el pensamiento del sur, ¿no? Como algo que de alguna manera rescata el espíritu de una forma de vida que se perdió en general, de una forma tradicional que se perdió, más allá de las características de eso que se perdió. ¿Qué quiero decir? Una de las cosas esenciales, dos de las cosas esenciales que trabaja la autora a lo largo de toda su obra, que ella misma lo expresa en sus ensayos, son el tema del misterio y el tema de la tragedia. ¿Qué es la tragedia? La limitación de las acciones humanas. Es decir, vivimos una vida trágica porque estamos limitados. No podemos hacer lo que queremos, hacemos lo que podemos. De hecho, nos morimos. Es decir, la vida tiene un límite. Ese límite... El sentido finito de la vida es, digamos, lo primordial en nuestra tragedia. Exactamente, ese es el centro o el mejor símbolo de nuestra tragedia. Puede haber otros, quizá peores, depende para quién. Y después el tema del misterio, que por supuesto uno lo asocia inmediatamente con su catolicismo, pero ella habla de una cosa mucho más natural o naturalista en este aspecto, sobre todo en sus ensayos y se ve en su narrativa, en donde el misterio está en las cosas simples, y el misterio es lo que perciben los sentidos de las cosas simples y de la naturaleza. No es, ella dice que un escritor
escritor, escritora, tiene que mirar las cosas sinceramente y ver qué hay en esas cosas, qué hay detrás de esas cosas, qué hay en la profundidad de esas cosas y a partir de eso escribir. Y que eso es develar el misterio. Y que una de las razones del escribir es la necesidad, la imposibilidad de guardarse ese llamar al misterio, ese revelar al misterio, ese convocar al espectador al misterio. Y la otra es un compromiso con la verdad de eso que descubrimos con nuestros sentidos. Hay un fragmento en uno de los ensayos que explica esta cuestión sureña a partir de un escritor. A ver, lectura, qué lindo, a ver. Que dice, cada escritor que se tome su oficio en serio lo ubicará en un punto ligeramente distinto, pero en la misma región de la sensibilidad. Cuando Walter Percy ganó el Premio Nacional del Libro, los reporteros le preguntaron por qué había tantos buenos escritores sureños. A lo que él contestó, porque perdimos la guerra. La guerra que hacía referencia a la guerra de secesión 1861-1865, ¿no? Perdón la interrupción de la lectura. Con esto no quería decir simplemente que perder una guerra fuese un buen tema. Lo que estaba diciendo era que habíamos tenido nuestra caída. Hemos entrado en el mundo contemporáneo con un conocimiento de las limitaciones humanas grabadas a fuego y con un sentido del misterio que no podría haberse desarrollado en nuestro primigenio estado de inocencia como no ha terminado de desarrollarse en el resto de nuestro país. Es decir, un sentido trágico tiene el sur, un sentido del misterio tiene el sur, entre otras cosas porque perdió la guerra y por la vida tradicional que llevaba, que el norte, que vamos a ver bien descrito en este cuento que vamos a tratar hoy, el norte claramente no tiene. El norte cree como el progresismo más banal o como el liberalismo más banal o como el capitalismo liberal más banal, que vamos hacia un progreso indefinido y que la tragedia la vamos a terminar superando y que prácticamente vamos a terminar siendo eternos en algún momento y que no necesitamos ni del misterio ni de lo trágico. Y no es que ella dice que lo necesitamos como convocándolo, está, digamos. Está, hay cosas que son misteriosas, hay cosas que nos atrapan, hay cosas que nos sacuden y hay una vida que se termina, con lo cual hay que hacer algo con eso. Si uno tiene una responsabilidad de escritora, si uno tiene una responsabilidad con la comunidad, como puede ser un escritor, si uno tiene una responsabilidad comunitaria, o simplemente si uno se quiere pensar como ser humano en el mundo. Esta es una breve síntesis de quién es esta grandísima escritora que es Flannery O'Connor. Y en el cuento del geranio, el que vamos a pasar a analizar en el próximo bloque, tiene muy pocos personajes. El personaje principal es Dudley, que es una persona mayor, más de 65 años, que en un momento vivió en el sur y después se muda a Nueva York. En el sur tiene un negro que bien parece, si no es un esclavo, parece un sirviente o un criado y dos personas mayores. Y en el norte, en Nueva York, está viviendo con su hija, que es el personaje, y una familia que no tiene un nombre. Y hay un personaje para mí que es muy importante, que es, como yo interpreté el cuento, que es el vecino, que es un afrodescendiente trajeado de blanco. Ese detalle me pareció importante. Que un negro disfrazado de blanco, así lo ve él. Así lo ve. Pero estos personajes están en la trama que ahora Priscila nos va a contar. Bueno, nos cuenta más que nada lo que sucede en un día y nos empieza diciendo que a Dudley le gusta mirar por la ventana y ver en la ventana del vecino este geranio que, bueno, le trae recuerdos sobre los vecinos de su pueblo. Del que más se acuerda es de este joven que vivía en ese pueblo, que era el criado. Y en este día algo que sucede es que no sacan el geranio a la ventana, él se lo queda esperando, pero esto no ocurre. Y ese día también la hija lo manda a hacer un mandado, le pide que vaya a buscar algo a lo de una vecina de otro piso. Y cuando está subiendo las escaleras, se cruza con este vecino negro que vos decías, que él lo ve como disfrazado de blanco, y se cae. Y el vecino muy amablemente lo ayuda a levantarse, lo trata con mucha confianza y lo lleva, lo acompaña del brazo hasta su departamento. Y Dudley ahí se siente mal, empieza a pensar que lo está tratando con mucha confianza este vecino. Y cuando está dentro del departamento, empieza a llorar.
y por la ventana donde debería estar el geranio que él tanto le gusta mirar, está el dueño del geranio, el vecino. Y Dudley le dice, ¿por qué no sacaron el geranio? Y el vecino le dice, porque se cayó. Entonces mira por la ventana y lo ve ahí desparramado, con las raíces expuestas al geranio, y mientras está viendo la flor tirada en el piso, el vecino le sigue diciendo, bueno, usted no tiene que mirar para mi ventana, no me gusta que haga eso, en un tono incluso un poco amenazante. Una aclaración, Pri, muy buena la narración. Hay que después lo vamos a tratar, el tema del doble. Hay otro geranio al que hace referencia, ese geranio en maceta, que es el gran geranio de la pensión, no sé, de la casa en donde él vivía en el sur. Sí, una pensión. Que se refleja en este geranio. Es decir, este geranio no es un verdadero geranio como aquel, como estos vecinos no son tan buenos vecinos como aquellos, como los negros de acá no son tan buenos negros como aquellos. Es decir, claro, hay toda una cosa espejada, sí, permanente, entre que en definitiva tiene que ver un poco con lo que hablábamos cuando estábamos preparando el programa, con la vejez, digamos. No hubiera sido lo mismo para terminar mis días allá que terminarlos acá en medio de todo esto. Bueno. Bien, eso es sintéticamente la trama del cuento, pero vamos a ver cómo es el pulso de esta escritora que estamos conociendo, se llama Flannery O'Connor, a través de un fragmento que nos va a leer Alberto. Un hombre lo miraba. Desde la ventana, al otro lado del callejón, un hombre lo miraba fijamente. El hombre estaba viendo cómo lloraba. En ese lugar era donde tendría que haber estado el geranio, pero no. Allí había un hombre en camiseta, que lo veía llorar, y esperaba a que se le reventara la garganta. El viejo Dudley le sostuvo la mirada a aquel hombre. En ese lugar tendría que haber estado el geranio. Ese era el lugar del geranio, y no del hombre. Literatura argentina y universal en Literarte. Compre, señora, compre lindo y barato, compro batería, compro fierro viejo, compro botella. ¿Qué tenemos para ofrecer a nuestra estimada audiencia de parte de lectores que no es solamente Literarte? Bueno, tenemos para ofrecer, para recomendar episodios anteriores de Literarte que lo van a poder encontrar en el canal de YouTube Lectores ULP. También allí van a poder encontrar la segunda temporada completa de los podcasts, los temas de la literatura, también encuentros literarios sobre distintos autores, distintos géneros y por supuesto si entran en el sitio lectores.ulp.edu.ar van a poder encontrar la revista Leer Más, que todos los meses publica un nuevo número. Bueno, entonces toda nuestra producción la pueden encontrar en www.lectores.ulp.edu.ar. En el día de hoy nos estamos dedicando a El geranio de Flannery O'Connor, un cuento que tiene muchas formas de agarrarlo, muchas formas de encararlo, desde la historia a la psicología social, porque encara la vejez, el desarraigo, la debilidad física, la debilidad moral, el racismo también, los conflictos generacionales, ¿sí? Es un cuento que realmente se puede encarar muy interesante porque se puede encarar de distintos puntos de vista. Desde el punto de vista histórico, la hija, cuando se muda a Nueva York, por el año en que fue escrito, este cuento fue escrito en 1946, nos da a entender que esa mudanza del campo a la ciudad puede ser por la crisis que hubo en 1920, una crisis mundial del campo. Entonces todo el mundo se fue, todo el que pudo dejar el campo en busca de un progreso, de un futuro mejor, se fue a la ciudad. Y eso lo deja entrever el cuento. Y también un tema muy pesado que es la vejez,
Está tratada desde un punto de vista realmente, si se quiere, lo podemos ver desde la psicología social. Hay un psicólogo y psiquiatra, psicólogo y psicoanalista que se llama Erik Erikson, aunque parezca gracioso, pero se llama así, es un alemán que nació en 1902 y murió en el 98, cuando los nazis nació en Frankfurt, cuando los nazis tomaron el poder. Es de los que se fue a Estados Unidos y allí a donde murió. Y él desarrolla una teoría sobre cómo desarrollamos nuestra personalidad. Debemos aclararlo esto por los tiempos en los que corremos, en que es una teoría, es una forma de postular o de preguntarnos cómo desarrollamos nuestra personalidad. Usted, que es un 4 de copa y se cree un 7 de oro, ¿cómo es que llegamos a eso? Bueno, este hombre, aparte, Erik Erikson, aparte de lo psicológico, él dice que ese desarrollo va a depender mucho y está atravesado de la cuestión social y cultural, ¿sí? El desarrollo de la personalidad depende de lo social y de lo cultural. Entonces, que ese desarrollo de la personalidad se va a realizar a lo largo de toda nuestra vida y va a nombrar etapas de acuerdo a la edad, y él va armando como pares, ¿sí? De acuerdo a la edad, cuando sos más chiquito hay un par que es confianza y desconfianza, a medida que vas creciendo, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, y cuando llegamos, así son las 8 etapas, y cuando llegamos a los 65 años, que para él es la edad en la que comienza la vejez, dice que hay un estadio de integridad, y una integridad del ego y un estadio de desesperación o de desesperanza, ¿sí? Estos dos estadios tienen que ver con que, según él, llegamos a una etapa en la vida donde hacemos una introspección y empezamos a mirar para atrás sobre nuestra vida. Y cómo colocamos el ego de acuerdo a esa mirada que tenemos del pasado y cómo conciliamos con la posición del presente. Entonces, si vos en esa mirada, una persona en esa mirada hacia su pasado, se considera una persona íntegra que ha vivido de acuerdo a sus valores morales, que está acompañando, que se siente que ha contribuido a la sociedad, que sus logros han dado una trayectoria, se puede decir que esa persona está en una actitud de integridad. Y sobre todo, su energía vital. Una persona que tiene una energía vital de acuerdo a su edad. Mientras que, por el contrario, si es una persona que no tiene un reconocimiento, que realmente se siente mal con su pasado, no hay un acuerdo, él no ve que hay una concordancia entre su pasado y el presente que está viviendo en su vejez, si no se siente acompañado, si hay incomunicación, y si su energía vital es baja o su energía vital es una persona que está inmovilizada, ese va a decir que es una etapa de desesperanza o de desesperación. ¿Y por qué traigo esto? Porque nuestro personaje, ¿por qué digo que se puede analizar de acá el cuento El Geranio? Porque nuestro personaje, Dudley, o Dudley, no sé cómo se pronuncia, cumple las dos etapas. Es, por un lado, cuando está en el sur, cuando está en el campo, es una persona íntegra, que está de acuerdo con su forma de vivir, que está de acuerdo en cómo tratar a las personas, que él sabe cómo desarrollarse en un medio ambiente, en un entorno social que es el del sur. Alguien que tiene una energía vital, ¿sí?, que le permite ir a cazar durante todo el día o le permite irse al río durante todo el día, que tiene su propio espacio. Y de hecho, cuando se cansa, y esto no lo digo yo, lo dice el cuento, cuando se cansa del cotorreo de las mujeres, se va a la noche a cazar zarigüeyas, lo que vendrían a ser nuestras comadrejas. Mientras eso pasa en el campo,
Y ese es el pasado que recuerda, el pasado cercano que recuerda desde Nueva York, que es un lugar en el cual él no tiene una energía vital. El único espacio que ocupa para la familia es el espacio físico y siempre siente que está en el medio y que está molestando. No se siente útil. De hecho, lo mandan a hacer una tarea en la cual él es consciente de que no es necesaria esa tarea. Y sobre todo esto, de la energía vital. Es una persona que está desesperanzada, esa falta de esperanza lo ha inmovilizado, ¿sí? Es una persona débil que en un momento, a pesar de que en el campo puede ir a cazar durante todo el día, en la ciudad el entorno lo ha debilitado y no puede bajar y subir una escalera. Estas dos etapas están presentes en un mismo presente de Dudley. Y a la vez, voy a arriesgar, y esto para los estudiantes de sociología, pueden ayudarme a través del chat. Erikson dice que las etapas se van superando a través de una crisis, ¿sí? Y en esa crisis, cuando uno aprende, adquiere una virtud o una capacidad que le va a dar una nueva, mejor vida, una mejor calidad de vida. Y para mí es importante, como yo lo leí, como me encanta el yo, para mí era importante el vecino, el afroamericano, disfrazado de blanco, porque cuando él se enfrenta, él puede tener ahí un aprendizaje, porque él tiene al principio una actitud primero de rechazo, ¿sí? Creía que era un sirviente que entraba a la casa a servirlo. Y después dice, bueno, puedo hacer lo mismo que hacía con, ¿cómo se llamaba el sirviente que estaba en el sur? Rabi. Puedo hacer lo mismo y le puedo preguntar a este negro, porque él le dice así, a este negro, ¿a dónde podemos ir a cazar? Al mismo tiempo que hace sonar sus monedas de 25 centavos en el bolsillo. O sea, él tiene al principio una actitud de comprar la voluntad del vecino. Cuando se le encuentra, como lo describió Priscila, cuando se lo encuentra y ve que él es amable, en vez de tomar esa oportunidad y de conocer, él prefiere encerrarse en sí mismo, se asustó por la confianza y prefiere quedarse en esa sensación de desarraigo en vez de tener una posición de aprendizaje en un momento de crisis y tomar algo que le ayude a tomar una mejor calidad de vida. Pero tal vez estoy equivocado y por ahí los estudiantes de sociología me pueden decir, no, nosotros leímos el cuento y no es tan así. No, yo creo que no. A mí me parece bien tu interpretación, estoy totalmente de acuerdo, y lo que sí me parece desde ya es que una obra de arte como es este cuento, como es la obra de Flannery O'Connor, no le debe nada ni le tiene que pedir permiso ni a la psicología, ni a la sociología, ni a los estudiantes de nada. En tal caso, podrán opinar como opinamos nosotros, como opinaste vos, sobre su parecer sobre el cuento, puede gustarles o no, pueden tener más o menos fundamento. Lo que está claro es que toda esta descripción de las dos vejez, o de las dos vejeces, no sé si se dice así, perdón, si no es así. Vamos ya, los dos estadios de la vejez. Los dos estadios de la vejez seguramente está bien dicho. Está claro en el cuento porque está, digamos, llega una edad en la que tenemos más pasado que futuro, ya estamos cerca, y uno mira para atrás y se siente conforme o no. El tema es qué hace con eso, aún sintiéndose conforme, porque este hombre se siente que en ese pasado siente esa integridad, pero el presente y las perspectivas de futuro que le quedan no se corresponden con aquella integridad. Entonces está como desdoblado. Como está desdoblado todo en el cuento, como decíamos al pasar el primer bloque, los dos geranios, los dos negros, los dos todo. Entonces está bueno pensarlo sin desacreditar en absoluto todo lo que dijiste, me pareció fantástico. También atribuirlo al mitologema del doble, a la cuestión del doble, porque lo trabaja, inclusive esta acción de inmovilidad. Al final él amaga ir a buscar al geranio. Yo lo tengo que ir a buscar, lo tengo que recuperar.
y después no puede avanzar. Esa debilidad física es también una debilidad moral, es una debilidad anímica, es una debilidad que no le permite accionar, que no le permite salir de ese lugar donde se siente que estorba, pero sigue estorbando. Bueno, de hecho, como vos decías, se desmaya en la escalera, no puede subir la escalera, lo tiene que ayudar el negro cuando tenía meses antes o semanas antes, digamos años antes si queremos exagerando, tenía una vitalidad absoluta que ahora no tiene. Sí, hay algo que me gustó, que es la cuestión del ego, y él cuando recuerda el sur, su vida en el sur, su vida en la pensión, su vida con las mujeres, dice, bueno, las mujeres hacen las cuestiones de la casa y yo hago lo que un hombre debe hacer en una casa. Hay una visión y hay un posicionamiento del ego de acuerdo al género que en Nueva York, a pesar de que es una ciudad de película como la presenta, esa cuestión no está. Pero también lo que sí está muy presente es el desarraigo, es esta ciudad deshumanizada. Exactamente, y una de las maneras en las que se puede ver que se presenta esta deshumanización es a través de la animalización, justamente, de la ciudad. Por ejemplo, esto lo vemos cuando habla de los pasillos del edificio, porque dice que son como pistas para pasear perros. Uh-huh. O sea que la gente que anda por ahí se convierte en perros. La gente dice que sale de los trenes como hormigas. Y después dice que tiene miedo que los vecinos le gruñeran. Así que bueno, son bien. distintas características, lugares, acciones, todo relacionado a los animales que de alguna manera nos muestran la deshumanización de la ciudad. Pero también en la ciudad, en este cuento, podemos ver otras características que capaz que también las tenemos presentes cuando pensamos en una ciudad grande y sobre todo como una ciudad como Nueva York, que es el anonimato de las personas. Esto que mencionabas antes, Gastón, que cuando él piensa en todos los vecinos del pueblo donde vivía en el sur, todos tienen un nombre. Claro. Incluso ese niño al que sacan, porque tiene polio, lo sacan a tomar Sí. sol. Claro. Todos tienen nombre. Y en la ciudad nadie, ni los vecinos, ni siquiera la hija, ni el nieto, ni el Ni los yerno, nadie. familiares. No. nadie. Ahí se produce una deshumanización. Todo el tiempo hay en el cuento una contraposición entre lo rural y lo urbano, en contra del urbano que se encuentra, que lo dibuja deshumanizado. ¿Sí? Pero también en el lenguaje que utilizan los personajes. No es igual como hablan en el sur que como hablan en el norte, así como los afroamericanos se visten en el sur y cómo se visten en el norte. Exacto. Sí, totalmente. Hay una idea en general en la obra de Flannery O'Connor, pero en este cuento en particular de apropiación de la naturaleza. Es decir, el norte, la Nueva York moderna, la ciudad cosmopolita de hoy, Nueva York emblemáticamente, aún en 1946 ya era una ciudad de, contando las afueras, no temo equivocarme, 6-7 millones de habitantes. Con lo cual ya era una romería donde la gente salía como hormigas de los subtes o de los trenes. Entonces, como que se apropiaron de hábitos, de lugares, de zonas, de geografías, de costumbres, de relaciones humanas que perdieron su naturaleza. Es decir, se pierde la naturaleza. No es solamente la flor o el cardo o el árbol. La naturaleza también es los comportamientos, digamos. O sea, hay comportamientos naturales humanos, o por lo menos esperados, que tienen que ver con la cordialidad, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con conocer el nombre del vecino, que tienen que ver con el buen trato, que tienen que ver con cosas que están absolutamente perdidas en ese anonimato en donde aflora el individualismo y donde es una especie de todos contra todos no declarado, ¿no? Y además pienso que tiene mucho que ver con este individualismo el tema de la soledad, y creo que se puede hacer un paralelismo entre la familia y la ciudad, ¿no? La familia de Dudley, porque la hija lo lleva porque no quiere que su padre esté solo, ¿no? Que se siente solo. Uh-huh. Cuando lo lleva a su Y casa, ahora está solo. claro, y Claro. está con la familia y están todos apretados, hasta comparte Sí. la habitación con el nieto, no se hablan, y vaya que hay incomunicación. Vos hablabas de la incomunicación hace rato, porque no sabe cómo hablar con su hija y su hija no sabe cómo hablar con él, y se dan situaciones Muy gracioso. incómodas que capaz que todos tenemos con algún familiar, alguna falta de por dónde arranco la conversación o cómo la termino, y esto se ve mucho. Y en la ciudad pasa esto, que también hay mucha gente muy apretada, pero no se llegan a establecer
muchas veces esos lazos comunales que sí pueden ocurrir en un pueblo, y esto lleva, ¿no?, a un individualismo, a un encerrarse y a un sentimiento de soledad muchas veces. Dos cosas. Una, no es lo mismo comunidad que sociedad, no es lo mismo. Y lo otra es una situación que él describe, que ella describe, O'Connor describe muy bien, que se sienta la hija a hablar con el padre. Sí. Y en un momento se hace silencio y él mismo se da cuenta, el personaje Dudley, se da cuenta que se tiene que levantar la hija antes de realizar una tarea porque ya no tienen más nada para decir. Él se siente obligado a completar la frase y la hija se levanta a inventarse una tarea. Bueno, el tema de la incomunicación, que muchas veces lo hablamos a partir de la obra de Salinger y otros escritores. Sí. Sobre todo norteamericanos y sobre todo que trabajan sobre esta idea de las grandes ciudades y la contraposición con la vida natural anterior o tradicional. Hoy lo podemos trasladar a nuestros queridos celulares, Instagram y demás, digamos, cómo vivimos en un vagón de subte o de tren en las grandes ciudades, 100 personas mirándose el ombligo, es decir, el celular, sin prestar atención a quien tiene al lado, inclusive hasta moviéndose, yendo hacia la puerta para bajar o para subir a un vagón, sin prestar atención ni registrar una cara y sin establecer ningún tipo de diálogo comunitario. Es más una sociedad que una comunidad. La comunidad está en el sur. Sí. Nueva York lo que es una sociedad, es decir, una comunión de reglas en donde más o menos todos, no nos une el amor sino el espanto. Sí, ¿no? Como decía Borges. Claro, tal cual. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos para qué tenemos para ofrecerle a la gente? Bueno, el racismo, ¿sí? El racismo está presente y hay un salto generacional entre la hija y Dudley. Sí, no sé si es un salto generacional. A mí me parece que es una mirada sureña respecto a una mirada ya ayornada al norte. Porque también la idea de racismo, a ver, yo creo que Flannery O'Connor en este cuento nos desafía a que pensemos seriamente si Dudley es racista. ¿Por qué? Porque él tiene esta costumbre, él no trata mal a los negros, él los ubica, de acuerdo a su esquema mental, en un lugar. De hecho, con su, no me acuerdo ahora el nombre del criado en el pueblo. Ravy. 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 Con él tiene una excelente relación con mucha paridad, digamos, porque uno se encarga de una cosa, otro se encarga de otra, no hay digamos, cuando hacemos la fantasía de la esclavitud, a veces nos dibujamos unas películas increíblemente fantasiosas, valga la redundancia, en nuestra cabeza, de que el negro en el sur estaba atado con una cadena y prácticamente a latigazos iba a servir la comida. Y en general es mucho más parecido, nos dice Flannery, y yo creo en eso, a la relación quizás ventajosa, pero no tan desigual, que tenía en el sur el personaje principal con su criado, que la relación que en el norte tenían los negros cuando fueron supuestamente, entre comillas, liberados, transformándose en proletarios de tercera categoría. Sí. Es decir, que la cuestión del racismo es, en tal caso, el prejuicio que nosotros tenemos con la mirada del norte, esto de que decíamos antes, no me acuerdo si al aire o fuera del programa, de que el que gana cuenta la historia, acerca del trato con los negros, digamos. Los negros son seres humanos como todas las personas y todos somos todos iguales, no estoy haciendo ninguna diferencia ni haciendo ningún canto a ninguna Bien aclarado. Ahora, los del norte, que hace más de 150 años ganaron la guerra civil, siguen maltratando hasta ayer, hasta hace 10 minutos, hasta hace 4 segundos a los negros en el norte, y fueron los que supuestamente los liberaron de los abominables sureños que los maltrataban. Entonces, pensemos, digamos, más allá de la historia que se nos cuenta, y me parece que este cuento nos alerta, como toda la obra de los escritores sureños, y especialmente de Flannery, nos alerta sobre esta mirada que nosotros tenemos acerca de la palabra racismo en el contexto estadounidense, ¿no? Porque en el contexto general es fácil decirlo y todos estaríamos de acuerdo, o el que no lo está no lo diría, que no somos racistas, pero en el contexto afroamericano en Estados Unidos tiene ciertas características que tienen que ver con culpar al sur de todo, y hace 150 años que el sur no está más como poder. Sí.
Y los negros siguen siendo maltratados Sí. hasta hace un ratito. Las- Y van a seguir siendo maltratados, lo digo con dolor esto. Es decir, que en verdad no era una cuestión de trato de los del sur, que los del norte mejoraron, sino es una cuestión, en tal caso, de cierta América, sobre todo la América del Norte anglosajona, cómo trata a los que no son anglosajones. Porque también maltrata a los latinos, a los chicanos, a los mexicanos. Es decir, no es que hay un trato mejor, porque concentremos lo de los negros y lo del racismo. No hay un trato mejor, necesariamente mejor, no lo hubo, sobre todo después de la Guerra Civil, y ni siquiera lo hay ahora, después de todos los progresos de los derechos sociales, del norte para con el negro, para con el afroamericano, de lo que tenía el sur. Hay mucha leyenda fantasiosa sobre lo que era el sur respecto a eso. ¿Sí? Sí, yo lo voy a remitirme. Estoy de acuerdo con vos en que fue una excusa el tema de la esclavización, de terminar con el esclavo. De hecho tenían esclavos. claro, Mismo tiempo que iba a decir eso, que Jefferson, el padre de la libertad, claro, tenían esclavos. Tenían esclavos. Hacía falta mano de obra barata, muchachos, vamos a ser honestos. Tal Hacía cual. falta mano de obra barata Había que para cambiar industrializar. esclavitud por proletariado. Claro, para industrializar el país hace falta mano de obra barata. Y lo hicieron en todos los regímenes. Stalin los corrió del campo comprándole la verdura a 30 centavos porque era para el partido. Y para buscar un futuro mejor o para poder comer, se fueron todos a la ciudad, y que era el plan de Stalin de hacer una potencia industrial. Entonces, en China pasó algo más parecido, digamos, todos los modelos El poder se ejerce y siempre tiene debilidades y siempre tiene manchas negras. Yo defiendo a Flannery O'Connor, no estoy defendiendo a una postura de poder o atacando a otra. Todas tienen manchas, porque tampoco el norte industrializó, hizo una potencia de Estados Unidos. Es decir, cualquiera me puede decir, mirá, hoy Estados Unidos manda por ganar la guerra de secesión y por desarrollarse como se desarrolló. Y tendría sus razones y yo lo respetaría. Yo defiendo la mirada, que no me parece para nada racista, de Flannery O'Connor, sino que el personaje de Dudley trae ciertos vicios, costumbres y visión que trajo a la ciudad, donde se encuentra una ciudad que hay un elemento central que es lo inconcebible en el cuento, en la obra de Flannery O'Connor. Es los personajes están incompletos porque hay algo que no pueden concebir. Entran en un mundo que no pueden concebir, ¿no? Como la viejita del cuento de un hombre bueno es difícil de encontrar, que haremos en el futuro. Es decir, hay algo que es inconcebible, que arranca de un fuera de lugar de acuerdo a los parámetros que cada uno tiene. Y todos tenemos un parámetro, todos tenemos una verdad, todos tenemos una subjetividad, un lente a través de donde miramos. Entonces, ese lente puede ser, o es, de hecho, en este cuento, una mirada acerca del negro que no puede estar vestido así. Él lo ve como disfrazado, no está, lo ve como fuera de lugar al negro. Claro, pero no fuera de lugar está el geográfico, racismo. fuera de lugar. No sé si está el racismo. O sea, ahí para mí, toda la descripción, y esto lo vamos a dejar en consideración de la gente para pasar a otro tema, Dale. toda la consideración que tiene hacia su compañero o sirviente, el Ravi, es que es un ladrón de gallina, que es alguien que habla mal, ¿sí? Y que cuando salen a pescar, a pesar que Ravi lo lleva a los mejores lugares porque conoce el río, le da los pescados más chicos. Sí. O sea, Pero el racismo... lo dice celebrando todo eso, no lo dice como criticándolo a Ravi, ¿eh? No, tiene un trato- él tiene un trato. lo da como algo natural. Aparte habla O sea, de su vida celebratoria, de su pasado que aceptó, De la parte íntegro, de la parte íntegra. íntegra. En la un parte- momento dice que quería conocer Nueva York para poder contarle a Ravi cómo era Nueva York también. Claro. Ahí, él, aparte, Era un amigo. Ravi es el que le hace el sentir integrado, porque Ravi está interesado en su historia, en cómo armaba las escopetas, mientras que en el otro lado, en Nueva York, no tiene nadie que le interese su historia ni tiene nada para aportar. Este tema es muy actual, el tema de la vejez y lo que le Total. puede Sí. aportar a la juventud. La juventud, hoy en el siglo XXI, al igual que Flannery O'Connor en 1946, no escucha a las personas mayores. Claro. ¿Sí? Para redondear, porque se nos está yendo el tiempo y hay un montón de cosas para hablar, no sé si oportunidad perdida.
¿Puedo decir algo más sobre algo Por favor. que mencioné al principio, que tiene que ver con todo lo que podemos ver a través del geranio que está en el departamento de la ventana del vecino? Porque, vemos que Dudley ve a sus vecinos, ve gente, ¿no? En esos geranios, ve su pueblo. Se ve a él mismo. Sí, y yo creo que como lectores, justamente, nosotros lo podemos ver a él, ¿no? Claro. Porque Exacto. primero lo vemos en el río, lo vemos cazando, lo vemos desplazándose cuando habla de su pasado en el sur, Ujú. pero después lo vemos como encerrado, enmacetado, ¿no? Como si Claro. estuviera dentro de la maceta de él. Y lo único que él puede disfrutar, podríamos decir, es salir por la ventana a ver el geranio, de la misma manera que el geranio lo único que puede hacer es salir a la ventana, al sol, ¿no? Sí. Y, Como el chico que tenía polio claro, en el pueblo, es decir, se reduce a exactamente. eso. Y no está bien, ¿no? Lo vemos, Dudley, pero tampoco el geranio. Por eso en un momento dice, si Lutilla llegaba a echarle mano a ese geranio y a plantarlo en la tierra, a las pocas semanas seguro que conseguía algo digno de verse. Con él podría pasar lo mismo, ¿no? Si pudiera salir, si pudiera Claro. ir con el vecino a cazar, capaz que también, ¿no? Como que revive de alguna manera como si fuera una planta. Y al final ese geranio termina con las raíces expuestas, y ahí es como cuando uno piensa que al final del cuento quedan más que expuestas las raíces sureñas de Dudley. Y termina aplastado en el piso conformando o simbolizando esa otra vejez de la desesperanza y la desesperación, y de alguna manera ese geranio tirado en el piso nos cierra que es él, de alguna manera. Exactamente. ¿Querés leernos un pedacito para cerrar algo más, Priscila? No, nada más. Para cerrar este segundo bloque. Quiero. El novelista no escribe de personas en el vacío. Escribe de personas en un mundo donde evidentemente falta algo, donde hay que mostrar el misterio general de lo incompleto y la tragedia particular de nuestro propio tiempo. Y el novelista intenta darles, comprendidas en la forma de un libro, una experiencia total de la naturaleza humana, válida en cualquier tiempo. Por esta razón, los más grandes dramas implican por naturaleza la salvación o la pérdida del alma. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Y damos comienzo al tercer bloque del quinto programa de Literarte del ciclo 2024. Este programa que depende de Lectores, un subárea de Secretaría de Extensión y Vinculación Académica de la Universidad de La Punta, que no es solamente Literarte. Entre sus proyectos tiene la revista Leer Más, en el cual podemos encontrar, por ejemplo, en el tercer número que pueden descargar de www.lectores.ulp.edu.ar, la nota del profesor Alberto Tricarico, volver a ver a Vicente Minelli. Hay una historia, si el nene no le lee, que se llama Había una avestruz, que es de Lisandro Irazoki. Hay recomendaciones para la literatura juvenil. Hemos sumado una columna de filosofía, por ejemplo, o una pequeña sinopsis de El visitante de Stephen King, entre muchas otras cosas que vamos a ir nombrando. La revista se llama Leer Más y la pueden descargar en www.lectores.ulp.edu.ar. ¿Qué tenemos para terminar este quinto programa dedicado a El geranio de Flannery O'Connor? Bueno, algunas relaciones con el cine, en este caso.
la película Green Book del 2018 del director Peter Farrelly. Yo quería traerles a colación esta Sí. película, que no la elegí porque aborda de igual manera el tema de la diferencia del norte y sur, Ajá. sino que la elegí porque es lo opuesto, es el viaje a la inversa. Es A decir, ver. el protagonista, en vez de ir del sur a Nueva York, va del norte al sur, justamente. Se trata de un músico, él es negro, es un músico muy reconocido, que va deliberadamente al sur a hacer una gira al sur, a pesar de que sabe que allí las cosas para él van a ser totalmente diferentes a lo que es en el sur. Ese es con Viggo Mortensen. Exactamente. Peliculón, hermosa película. Un irlandés racista, ¿sí? De Nueva York, que hace de chofer, Viggo Mortensen. Un italiano. Italiano, no era irlandés, racista, de la Italia del norte, de la Italia rica, que hace de chofer de un negro que es un maestro, un capo de la música clásica, y se va al sur. Y muestra el choque, lo que lo muestra en Django encadenado, el director, ¿cómo es? De Django. Tarantino, un negro libre, ¿sí? 150 años más tarde, un negro músico va al sur y le dice: yo sé tocar el piano y voy a tocar el piano para usted. Bueno, pero vas a tocar el piano para los ricos, pero tenés que ir a comer a la cocina, por ejemplo. Exactamente. Claro, es impresionante porque en un momento él es el invitado de honor, pero no puede usar el mismo baño que las personas que lo están invitando a la cena. Y él, lo que llama la atención es que él lo hizo a propósito, ¿no? Quiere ir a vivir esa diferencia en el sur, por eso elige hacer su gira por allí. Y además de querer tener esta experiencia, es interesante el tema de la identidad, cómo se aborda en esta película. De hecho, el personaje en un momento dice: no soy lo bastante blanco, no soy lo bastante negro que soy. Esta es una película que está basada, de hecho, en hechos reales. Y se llama Green Book porque existía en una época una guía que se llamaba el Libro Verde de los Viajeros Negros. Y en esta guía lo que se hacía era mostrarle a las personas los restaurantes, los hoteles a donde podían ir sin tener problemas por la cuestión racial, justamente. Lo que hoy se llamaría lugares friendly. Claro. ¿Sí? Lugares amistosos. Claro. Donde vos podés ir al baño y que nadie te va a decir. No corres riesgo. No corres riesgo. Seguimos con cine. Bueno, Sangre Sabia, un film de John Huston de 1979, es una adaptación que recomendamos de la novela, de una de las dos novelas que escribió Flannery O'Connor, Sangre Sabia. Pero nos hemos quedado con ganas porque como me gusta la palabra me encantó el cuento y me quedé con ganas de más de Flannery O'Connor. ¿Y qué tenemos para la gente recomendarles? Ya que tenemos El Geranio, de ella, recomendado. ¿Y qué más? Suponemos que ya lo leyeron los que nos están escuchando. No, yo sabes que soy bien, yo soy el hombre desesperanzado, ¿viste? Yo de la vejez desesperanzada. Desesperanzada, ¿no? de que el mundo. Bueno, eso tiene que ver, fíjate, con este hombre Erickson, ¿sí? En la etapa de la confianza y de la desconfianza. Bueno, yo quedé en la etapa de la desconfianza. Del otro lado del fleje. Bien. Bueno, recomendamos toda la obra de Flannery O'Connor, sus ensayos, sus dos novelas, como nombrábamos, Los violentos lo arrebatan y Sangre Sabia, y algunos de sus cuentos, de sus decenas de cuentos. ¿Por qué se amotina la gente? Un cuento divertidísimo. Siempre la crueldad, siempre la lucha, siempre el sur, siempre esta cuestión trágica. El río, el barbero, el tren. Un hombre bueno es difícil de encontrar, de la abuelita que contábamos hace un rato. Un encuentro tardío con el enemigo, La buena gente del campo, Las dulzuras del hogar y El día del juicio final, que es el último cuento que publicó en vida Flannery O'Connor. Bueno, nombrémoslos rapidito, los nombres de los cuentos que recomendamos. Vamos. Un hombre bueno es difícil de encontrar. Otro. Un encuentro tardío con el enemigo. Otro. El día del juicio final. Bien. Con eso. Así lo podemos anotar y lo pueden buscar, que seguramente en internet, en la biblioteca amiga, está Flannery O'Connor. Bueno, curiosidad por saber qué vamos a leer la próxima. La próxima volvemos a un viejo amor, que fue nuestro primer amor, Edgar Allan Poe,
¿sí? Así que tenemos El demonio programa de miedito. Miedito, un programa de... Sí. ¿Por qué? ¿Qué vamos a leer? El demonio de la perversidad. Uno de los tantos cuentos fantásticos de Poe. Como ya hemos hecho varios. Casa Usher, El gato negro, El entierro prematuro, El tonel de amontillado, de ese estilo. Más reflexivo, más autoconsciente, pero bueno, después nos ocuparemos el viernes que viene. Bien, entonces con este adelanto del próximo programa nos despedimos y les agradecemos por acompañarnos hasta este momento final en el que mi compañero dice: ¡Chau! Hasta la próxima. Nos vemos. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.